La última encuesta de victimización del comercio arrojó que un 52,4% de los establecimientos comerciales ha sido víctima de uno o más delitos durante el primer semestre de este año. Es una cifra que representa una baja de 7 puntos en el nivel de victimización respecto a la medición anterior. Para conversar sobre este y otros resultados de esta encuesta, de esta medición, estamos junto a Jorge Lee, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es la 18ª encuesta, ¿verdad?, que se ha hecho en esta medición de los comercios que se han visto envueltos o víctimas de algún acto delictual. Estábamos dando una cifra, el 52,4%, que significa el resultado del primer semestre de este 2018. Y se produce una baja, pero se produce una baja respecto a la segunda parte del año pasado. Es decir, sí, efectivamente, inmediatamente del semestre anterior hay una baja. Pero como estamos hablando de estacionalidad en el comercio es estacional. Es decir, no es el mismo comercio en diciembre que en mayo. Entonces nosotros como Cámara Nacional de Comercio lo que establecimos en esta encuesta es que estamos midiendo por semestre. Claro. Entonces si comparamos el primer semestre del 2018 con el primer semestre del 2017, pera con pera. Vamos a establecer de que está flat, digamos, está absolutamente parejo. Está plano, está parejo, no hubo gran cambio. Pero la cosa cambia en el segundo semestre. Me imagino que, como usted decía, hay una explicación de estacionalidad. O sea, en el segundo semestre están las grandes fiestas, está el fin de año, está el comercio más presente. ¿Es por eso que en la segunda parte del año tiende a subir? Sí, eso significa que por nivel de riesgo aumenta la exposición. Y al aumentar la exposición, obviamente sube el nivel de riesgo. Y también no nos olvidemos que se concentra en algunas zonas. En la zona de, por ejemplo, Valparaíso, Viña Valparaíso, en la gente donde va de vacaciones. Y además de eso, hay un aletargamiento de las medidas de seguridad por parte de las personas en general. Sí. Ahora, se ha mantenido más o menos estable este número. O sea, estamos hablando de que más de la mitad de los comercios se ven envueltos en algún episodio de delincuencia. Sí, y eso es grave, eso es realmente serio, porque si uno empieza a mirar las cifras, llevamos más de 10 años haciendo esto. Son 18 encuestas que ya tenemos hechas, 18 versiones. Solamente el año 2010 no se hizo por el tema del terremoto. Pero en realidad todo lo que se ha hecho nos indica que esto se mantiene absolutamente parejo. Y eso, si vemos los tipos de delitos que hay, faltas y delitos, no tan solo hay delitos, nos damos cuenta que el hurto y el hurto hormiga significan aproximadamente el 45%. Entonces eso ya empieza a transformarse en un problema estructural. Sí. Y al ser un problema estructural, la gente, insisto con el concepto anterior, aletargamiento victimal. Es decir, considero que yo como comercio me corresponde, entre comillas, ser victimizado. Es parte de mis gastos. Es parte de mi negocio. De mi negocio, y lo asumo. Ya vamos a ir a eso, pero vamos por parte. Okay. Vamos por zona. Usted ya lo mencionaba. ¿Cuáles son las zonas más afectadas por la victimización o por la delincuencia? Sin duda, Valparaíso, Viña del Mar. Sí. La tasa más alta del primer semestre, 65,1% de los comercios afectados, la región de Valparaíso, y Santiago con un 59,5%. Esto es por la dimensión de las ciudades. ¿Hay otras características que expliquen, por ejemplo, que en la región de Valparaíso sea superior a Santiago? Ya, yo diría que tenemos que verlo también por el otro lado. ¿Y qué significa dar vuelta al problema? Dar vuelta al problema significa, por ejemplo, que hay ciudades que lo están haciendo mucho mejor. Por ejemplo, Temuco, Concepción Talcahuano. Pero eso significa porque hay un trabajo además sinérgico entre la Cámara de Comercio, los comerciantes, las municipalidades, Carabineros. Entonces, cuando hay un trabajo conjunto, cuando hay un trabajo en equipo, se nota. Cuando eso no ocurre en algunas partes, sí empieza a pasar la cuenta. En el caso ¿Hay una mala gestión en Viña Valparaíso? Yo no me atrevería a hacer mala gestión. Yo creo que, insisto, con algo que se llama negligente actitud victimal. Y eso significa que no estoy tomando las medidas adecuadas. Más allá de mala gestión o no, digamos, la negligente actitud victimal significa que, por ejemplo, llego a mi casa, cierro todas las puertas, excepto una. Claro. Vamos a los casos exitosos. Usted lo decía, Temuco bajó 20 puntos. Está en un 40%. ¿Cómo lo logró? ¿Cuáles fueron las principales medidas, por ejemplo, tomando el ejemplo de Temuco, que le funcionaron para este descenso relevante? Aquí, como dije, hay sinergia, hay un trabajo conjunto. En el caso de los comerciantes toman medidas de seguridad, toman procedimientos, capacitan a su gente. Las cámaras regionales trabajan en conjunto con los comerciantes. Las policías trabajan con hotspot, trabajan donde está más caliente el tema del delito, trabajan con los comerciantes. La municipalidad trabaja en conjunto con Carabineros y trabaja también en contra del comercio ilegal, en comercio ambulante, que eso genera un 60% de los
victimizado, el comercio victimizado, tiene comercio ambulante en su alrededor. Entonces, cuando hay un trabajo conjunto, es efectivamente notorio la mejoría. Sí. Ahora, hay un 34,3% que ha aumentado las medidas de seguridad. Me llama la atención que lo que más se está utilizando en el incremento de inversión son las cámaras de seguridad, sí, en más de un 60%. Sí. ¿Es hoy por hoy uno de los mecanismos más eficientes? ¿Da mejor resultado? ¿Por qué el comerciante está metiendo las lucas ahí, ya no en reja, ya no en la alarma y otro tipo de inversiones? Hay dos cosas. El retail es el que más invierte en sistemas de seguridad, entendiendo por sistema de seguridad todo lo que es el sistema tecnológico de seguridad. Claro. Sistemas de alarma, monitoreo, circuitos cerrados de televisión. Voy a ir primero por el minorista. En el caso del minorista, el negocio al por menor, etcétera, muchas veces cambian los procedimientos. Es decir, ya no abre a las 8 de la mañana ni cierra a las 11 de la noche. Abre a las 11 de la mañana, cierra a las 8 de la noche y pone rejas. En el caso de los retailers o los grandes negocios, compran circuitos cerrados de televisión o ponen monitoreo. Pero aquí hay que dejar algo claro desde el punto de vista conceptual. Hay una seguridad ilusoria que se llama. Me siento seguro, pero no estoy seguro. ¿Y eso pasa cuándo? Cuando, por ejemplo, pongo cámaras de televisión pensando que me van a proteger. Y las cámaras de televisión vigilan. No protegen. No protegen. Pero se transforman en una buena herramienta, al menos por mi experiencia, cuando nosotros informamos de hechos delictuales, notamos que cada vez más contamos nosotros mismos con imágenes disponibles de muchos comercios, almacenes chiquititos. Da la impresión de que esto se puede transformar también en una buena prueba a la hora de denunciar, porque, ojo, cuando hablábamos del desincentivo, ya íbamos a hablar de esto de no denunciar, porque la tasa de denuncia es muy baja. Es precisamente porque no hay pruebas y todo queda en nada. ¿Se están transformando este tipo de registros en un buen elemento para eso? Sí, efectivamente, el circuito cerrado de televisión, el video analítico, por ejemplo, son realmente buenos. Es una buena prueba, funciona. ¿Tecnología que ha bajado de precio además? Sí. Antes era muy caro, sí, hoy se puede comprar... Pero hay que tener cuidado con eso, porque yo puedo comprar cualquier tipo de circuito cerrado de televisión y me voy a sentir seguro, como dije antes, pero no voy a estar seguro, porque tengo que ver los píxeles, las líneas en los monitores, la divergencia horizontal, divergencia vertical del equipamiento que voy a poner. O sea, que sea lo suficientemente nítido, de calidad, para que sea un elemento de prueba. Y además, ese equipo tiene que ser capaz de discernir cuando es editado y no es editado. Porque si yo llevo una prueba de que ha sido editada, obviamente me la van a tirar abajo. Va a rechazar. Por supuesto. Otra de las cosas que usted señalaba, 4 de 10 reporta comercio ilegal cerca de sus locales, 40,8%. El 63,5% de esos locales ha sido víctima. Así es. O sea, ¿hay una causa directa? Yo diría que tiene mucha relación. No me atrevo a decir una causa directa, porque hay otras causas que puede ser el desorden, la suciedad, las incivilidades, donde entra el comercio ilegal. Pero efectivamente, cuando tenemos comercio ilegal, se nota que hay más victimizados. Y eso es porque genera lo que son las incivilidades. Es decir, insisto, cuando yo tengo suciedad, rayado, muro, orines, comercio ilegal... Se genera todo un ambiente y un polo que es propicio. Eso genera una atracción delictiva, un polo de atracción delictiva. Rescatando las buenas experiencias y también pensando en el win-win, en que sea bueno para todos. ¿Hay trabajos, por ejemplo, mancomunados de ciertos municipios que han logrado hacer una orquestación de intereses, es decir, el comercio establecido, el orden municipal, pero además también fomentar la formalización de aquellos que también necesitan vender, necesitan comerciar y encuentran en esto una herramienta de trabajo y otorgan permisos, por ejemplo? Bueno, efectivamente, hoy día hay municipalidades como Providencia, Santiago, que están trabajando en esa línea, y la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, lo que estamos haciendo es tender a la formalización, porque la informalidad evidentemente nos golpea fuerte en lo que es el comercio. Si uno piensa de que el comercio ilegal es darle un trabajo a alguien, pero es un trabajo absolutamente precario. No hay contrato de trabajo, en el caso de las ventas de alimentos no hay ningún chequeo de la parte de salud. Entonces, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Y hay municipalidades que efectivamente están tendiendo a la formalización, ayudando a los comerciantes ilegales. Vamos a los tipos de delitos. No problema. Bueno, desde que recuerdo este estudio, se sigue repitiendo el patrón. El hurto hormiga, lo más alto, con un 23,3%, el hurto con un 21%, son los dos más fuertes. Imagino que esto totalmente ligado a lo que es el retail y a los comercios más masivos, ¿no? Sí, efectivamente los más afectados en este caso son el retail, por el caso del Dentro del retail, supermercados...
¿Sí? Súper bueno. En el caso de la encuesta, voy a explicar un poco Ya, eso. perfecto. En el caso de la encuesta definimos por familia. Entonces tenemos una familia que le llamamos retail. Y en el retail están todo lo que son las grandes tiendas, como los supermercados, las grandes tiendas. ¿La farmacia? La feria del libro, la farmacia, todo ese tipo de cadenas. Todo lo que es el producto está a libre disposición del cliente, esos son retailers, le llamamos. Y este tipo de delito es el que se denuncia poco. Es decir, los retailers son los que más invierten en seguridad, los retailers son los que más denuncian casi el 100% de los hurtos que tienen. Y el hurto hormiga son aproximadamente como el 44%. Por eso que yo digo que ya es un problema estructural y no debemos considerarlo de esa manera. Sí. Ahora, en términos de quién denuncia, esto es súper importante porque 6 de cada 10 opta por no hacer la denuncia. Yeah. Es lo que conversábamos al inicio, o sea, lo toman como parte del costo del negocio. ¿Pero por qué no hace la denuncia? Esa es la pregunta, ¿por qué no? ¿Porque no cree en el sistema? Porque es un sistema desconfía engorroso. en las instituciones, Ese es el problema. porque los robos son de baja cuantía, prefieren hacerlo pérdida, porque ven en esto una burocracia y porque no hay pruebas ni testigos. Efectivamente. Es decir, cuando el comercio, no estamos hablando tan solo del comerciante, porque aquí cuando definimos la familia están los retailers, están los hoteles y restaurantes, están otros donde tenemos a los minoristas, tenemos los servicentros, logísticos. Entonces aquí es muy amplio el abanico. Entonces por eso lo abrimos en familia. Entonces los que hoy día más denuncian son los grandes, los retailers. Los que menos denuncian son el comercio minorista. Aún así, cuando denuncian, hay un 60% que no recibe lo esperado. Claro. Y eso sí que es grave, porque la próxima vez que sean victimizados no van a denunciar. Bueno, convengamos que los retailers que manejan inmensos volúmenes también y tienen ganancias muy superiores que los comercios más chiquititos también pierden mucho, pero también invierten mucho en compañías que hacen la persecución de este tipo de delitos. Sí, efectivamente. Y se han especializado justamente en combatir esta merma. Efectivamente, es decir, no tan solo invierten en seguridad, sino que también tienen un gasto en personal de seguridad o en empresas que hacen estos seguimientos o persecución judicial, digamos. Sí, o sea, el comerciante chico está un poco de brazos cruzados, va a seguir omitiendo la denuncia porque va a seguir encontrando los mismos factores que desincentivan la denuncia. Y eso es lo que nosotros como Cámara no queremos y estamos incentivando. ¿Y cómo se puede dar vuelta este fenómeno? ¿Cómo incentivas al almacenero, por ejemplo, o al pequeño comerciante que ve eso? Que no sirve denunciar, que desconfía de la institución, que los robos son tan chicos que es parte del gasto. Ya, vuelvo al trabajo conjunto que hablábamos delante. Es decir, aquí es donde las cámaras regionales o las cámaras de comercio regionales, en este caso, digamos, los carabineros, el comercio en sí y las municipalidades hacer un trabajo conjunto. Es la única manera que salgamos de entender que esto es un problema estructural. No podemos aceptar de que es un problema estructural el hurto. Si lo aceptamos de esa forma, estamos entendiendo, estamos relativizando el delito. Y no puede ser de que, por ejemplo, tenemos un hurto falta, menos de media UTM, es hurto falta, no le pasa nada a nadie. Ahora, si la persona que hace ese hurto falta tiene menos de 14 años, menos le pasa. Entonces, al final de cuentas, se va generando una costumbre o una conducta habitual. Oye, no le hace daño que yo me hurte un chocolate. Por eso le llamamos hurto hormiga, mal llamado robo hormiga, es el hurto hormiga. Jorge, ¿esto es muy de nuestra idiosincrasia o esto es un fenómeno mundial? Yo me atrevería a decir responsablemente que este es un problema nuestro. No podemos pensar que es un problema mundial. Hay otros países donde, por ejemplo, las tasas de homicidio son altas. Nosotros tenemos una tasa de homicidio muy baja, pero nuestra tasa de hurto hormiga... A eso voy, robo, a este tipo de delitos. Y claramente dentro, afortunadamente, de los delitos más graves que generan cifras realmente impactantes en nivel de asesinato, estamos muy lejos de la realidad, afortunadamente, de Brasil, de México, actualmente en nuestra región, por solo citar un par de casos. Pero de este tipo de delitos, del hurto, del robo de cositas chicas, ¿podemos ser tal vez de los países con el problema más grande? Yo diría que estamos a la cabeza de todo lo que significa el problema del hurto y el hurto hormiga. Es decir, porque hoy día la gente cree que forma parte, si no le hace mal a nadie, el que yo me hurte algo o el que consuma algo al interior de un local y no lo pague. Jorge, pero esto es un problema de educación, evidentemente, es toda una cosa mucho más macro, pero ¿qué falta? ¿Garrote? ¿Mayores sanciones? ¿Multas más fuertes? ¿Cómo puede cambiar esto? No, yo creo que va por el tema de la educación. Es decir, podemos poner un ejemplo o hacer una analogía con lo que pasaba con el cigarro, no fume en la casa, no fume en el auto, hoy día los niños ven fumar a alguien, algo parecido. Es decir, yo creo que la informalidad no puede formar parte de nuestra conducta habitual. Por ejemplo, no puedo creer que las universidades todavía separen filas para que los alumnos no copien. Es decir,
hay que hacer las cosas como corresponde. Entonces, si yo voy a un lugar, no debo ni tengo por qué tomar algo que no es mío, menos un local comercial. O quienes devuelven cuando les pagan de más o les entregan vuelto de más. Yo creo que eso forma parte de la educación. Y eso, la televisión, obviamente, ayuda en esto. A hacer las cosas bien, ser formales, ser serios. Jorge, poco a poco, usted me contaba fuera de cámara que prácticamente ha estado desde el inicio haciendo este trabajo ad honorem dentro de la Cámara de Comercio. Y poco a poco se ha ido incrementando la cantidad de ciudades que se miden. Sí. Todavía no están todas. No, todavía no están todas. Es decir... Pero está por ahora Iquique, Antofagasta, Viña Valparaíso, Santiago, Concepción, Talcahuano, Temuco, Puerto Montt. Así es. ¿Cuál es la próxima meta? A ver, aquí lo que queremos ampliar un poco es el tipo de encuesta que estamos haciendo. Partimos primero con Santiago y Viña Valparaíso. Ahora son 1.200 comercios. Ahora son 1.200. En principio tomábamos alrededor de 600, 650. El próximo paso es aumentar la cantidad de medidos. Y además de eso, estamos midiendo la efectividad de las distintas instituciones que se ven en esto, que no lo teníamos considerado, esto lo tenemos recién hace dos estudios atrás. Entonces, el próximo paso es ir midiendo que también lo hacen estas instituciones. No nos olvidemos que antes no se medía el comercio. Es decir, la Cámara Nacional de Comercio fue la primera que empezó, es la única, que empezó a medir la victimización del comercio. Porque existe la NUSC, Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, pero mide los hogares, no mide el comercio. Y el comercio es fuente de riesgo. Por lo tanto, si nadie nos medía, empezamos a medirnos nosotros. Y esto dio tan buen resultado que ha sido, por ejemplo, en Uruguay, tienen una encuesta muy parecida a la nuestra, se basaron mucho en la nuestra, y he tenido conversaciones hace 2 días atrás con gente de la Cámara de Comercio de Lima, donde estamos viendo la factibilidad de hacer algo parecido, o que ellos hagan algo parecido allá. Sí. Porque da resultados. En el promedio, bueno, la estadística a veces puede engañar, pero siempre es una referencia. Pero el promedio de las 18 encuestas que ustedes han hecho da un 46,3% de victimización. No ha sido muy exitoso el resultado. Seguimos con grandes ciudades con sobre un 50% de victimización. Ya, ahí yo diría que hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos el instrumento, hemos diseñado el instrumento, pero no somos los dados a corregir el problema. Solamente la medición. Podemos medir el problema, es decir, pero cuando un remedio, más bien, un termómetro mide exactamente lo mismo. Hoy día en la mañana conversábamos con alguien, digamos, le ponemos el termómetro al enfermo y tiene 38 durante todo un año, la gente dice, esto es normal. No es normal. No podemos asumir que es normal cuando ya entramos en el 50%, voy a redondear. El 50% del comercio ha sido victimizado. De este 50% que ha sido victimizado, un 50% no hace la denuncia. El que sí hace la denuncia, más de un 50% no obtiene los resultados esperados. El enfermo está mal. Muy bien, Jorge Lee. Gracias por venir, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Nacional de Comercio. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Esto tenía la Mano a mano.